Una nueva cita con los enigmas está ya lista. Y en esta ocasión nos vamos a la búsqueda, en primer lugar, de animales extraños. Un recorrido por algo que llaman criptozoología, con varios expertos en el tema. Después, volveremos nuestra vista hacia un lugar donde hace 60 años se aparecieron el Arcángel San Miguel y la Virgen María. ¿Fue así? ¿O hay algo más sobre estas famosas apariciones de Garabandal? Hoy nos lanzaremos de nuevo a revisar este trascendental hecho. Y habrá más. Una cita con grandes maestros del misterio que nos alumbrarán con sus conocimientos en este mundo nuestro. Esas son nuestras intenciones de hoy. Disfrútalas en este tiempo de verano. Variados son los temas que pensamos ofreceros hoy, ojalá os gusten. Y para comenzar nos vamos junto a unos cuantos invitados a la búsqueda de animales extraños. Os ofrecemos tras esa introducción. Se trata de animales que hacen bullir la curiosidad, ya sea por protagonizar leyendas locales, como por estar presuntamente extinguidos o por ser casi imposibles de avistar. Animales invisibles. Ese será el objeto de nuestra investigación en los próximos minutos y contamos con los mejores expertos para ello. Y nos vamos a la naturaleza con algunas personas que persiguen animales invisibles, como dice aquí, en un mundo cada vez más pequeño. Nos vamos a poner en contacto con dos de sus autores. Gaby Martínez, buenas noches, Gaby. Hola, buenas noches. Viajero, escritor. ¿Eres naturalista? Sí, bueno, entre otras cosas, sí. Es un atributo, digamos, que he ido ganando con el tiempo, pero ahora mismo, dentro de lo que es mi vida, sí que creo que puedo aceptarlo, sí. Llevas un montón de años dando vueltas por el mundo, ¿verdad? Viajando. Desde el principio, la verdad. Sobre todo, esto viene, sobre todo te diría, de una especie de decepción con la carrera periodística que había emprendido en su momento. Sí. Y viendo además que el viaje lo que te permitía era llevar a una dimensión diferente las narraciones, los relatos, te permitía hacerlo como en gran formato, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, ya te digo, pues eso, desde hace 25 años prácticamente estoy viajando. ¿Sí? Bien. ¿En qué parte de España estás? Ahora mismo estoy en el Delta del Ebro. Delta del Ebro. Jordi Serrallonga, otro tipo que te tengo una envidia aquí, te lo digo. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, muy bien, y más con vosotros ahí. Con ganas de estar contigo hace un montón de tiempo, porque eres un viajero también, aventurero, has estado en montones de lugares. ¿Arqueólogo? ¿O me confundo? Sí, arqueólogo y naturalista. Y naturalista. Sí, y reivindicando la palabra naturalista, y puedo dar fe que Gaby lo es. Sí, Gaby señor. lo es. Sí, señor, hay que reivindicar eso. Déjame que salude a otra persona, Joana Santamans. Buenas noches, Joana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué parte de España te encontramos a ti? ¿Estás en Barcelona? Estoy en Barcelona, sí. Eres la ilustradora de unos dibujos increíbles que hay en este libro, Animales Invisibles, de la cual sois los tres autores, Mito, Vida y Extinción. Te doy la enhorabuena. Y yo no sé, empezamos por ti, Gaby, ¿te parece? Sí, vale, adelante. Por aquí, en un pequeño extracto que tengo, dices que mientras te lo decía, micrófono cerrado, mientras hablamos de cuánto queremos España, el 84% de las razas ganaderas autóctonas de España están desapareciendo. ¿Es así? ¿Así de dramático? Sí, es literalmente así, ¿no? O sea, mientras levantamos banderas defendiendo a patrias, resulta que estamos dejando que se extingan pues la mayor parte de las razas ganaderas autóctonas, ¿no? Porque estamos lanzados hacia los monocultivos, hacia las ganaderías más productivas, y mientras se mantienen unos discursos, en realidad se actúa de una manera que no tiene nada que ver con esos discursos. Es así de alarmante, ¿no? Ya, qué pena que sea así, ¿no? Hay que alzar la voz de vez en cuando, ¿no, Jordi, para decir que no queremos que eso ocurra, ¿no? Ahora que vamos a ir a buscar animales invisibles, que os doy la enhorabuena a los tres por este pedazo de libro increíble, que es un poco recuperar la antigua tradición que había de escribir este tipo de cosas, ¿no? Para cualquiera que quiera contestar.
Sí, yo creo que... Ay, perdona, Gaby. No, por favor. Jordi. Bueno, básicamente sí, una de las cosas que cuando Gaby y yo planteamos este proyecto es que nosotros somos del siglo XXI, aunque yo me quedé anclado en el XIX, ¿no? Pero esos son otras lides. Pero sí que es cierto que antes la gente tenía la costumbre de, cuando Gaby y yo, y seguro que Joana también, leíamos libros de chavales y tal, pues nos quedábamos maravillados con esos relatos de exploradores y exploradoras que se iban por África, por Asia, pues en busca de una cultura perdida o de un animal de estos exóticos, ¿no? Uh-huh. Y esto muchas veces creías que ya era imposible de emularlo, y el viaje realmente nos ha permitido ver que eso es factible de hacer todavía en nuestro siglo XXI. Todavía queda mucho por descubrir y mucho por ver, ¿no? Lo que ocurre es que la gran paradoja es que muchas de esas cosas, como no corramos para intentar estudiarlas o protegerlas, van a haber especies que se van a extinguir sin que nosotros las conozcamos todavía, ¿no? Y por eso el trabajo que estamos haciendo Gaby y yo desde hace muchos años es simplemente escuchar y observar. La obsesión no es ir a encontrar el animal como pasaba antaño, ¿no? Que en la expedición de antaño el premio solo podía ser si encontrabas el animal. Aquí no, aquí Gaby y yo cuando viajamos lo que queremos es encontrar historias, observar el hábitat, ¿no? Y lo mismo vamos buscando un animal y descubrimos otro pueblo, ¿no? Y eso es lo apasionante. Sí, señor. El otro día leía algunas noticias de los miles de especies que están desapareciendo sin que siquiera hayamos llegado a conocerlas, a estudiarlas y a verlas. Increíble, ¿verdad?, lo que pasa en el mundo. Pues sí, es así. Una lástima, ¿no? La verdad. Y yo, por ejemplo, me he encargado en los 2 libros previos que he sacado, sí, justamente de querer el entorno, ¿no? Porque justamente ilustraba pues los animales y las plantas que están más cerca de nosotros. Yo no he hecho tantos viajes mágicos como ellos, que me parece increíble, pero tengo que decir que viajo muchísimo cuando pinto. Es un viaje de colores y de formas, y también he luchado en los libros anteriores para que la gente, he puesto mi granito de arena de concienciación y apreciación y belleza, de enamorarte de lo que tenemos a tocar, ¿no? Que a veces te quedas mirando un simple escarabajo y puedes ver ahí el infinito, ¿no? Y flipar, un alienígena, sí, que sí, mirado con lupa. Y al final no hace falta ir al otro lado del mundo para querer la naturaleza, aunque me parece increíble también poder abarcar todo el mundo, porque creo que el planeta es un ser vivo y todos formamos parte de ello. Y que se extinga un animal es igual a que te corten un brazo, o puedes llegar a verlo así, ¿no? Todos nos necesitamos. Esto que cuenta a Gaby, ¿no? De que en su libro de los arrecifes de coral, que en Gran Barrera Coral, que simplemente subiendo 2 grados la temperatura del mar, se va al carajo todo este ecosistema tan precioso. Es que estamos allí, ¿no? Estamos en este punto de que como especie nos estamos autoaniquilando, ¿no? Que habla tanto Yuval Noah Harari en sus libros Sapiens, ¿no? Ahora vamos con ello. No sé quién de los dos habla, de si Gaby o Jordi, de ese animal, el único animal que se puede ver desde las estrellas. La Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral. Qué poca conciencia tenemos que eso es un animal, ¿eh? Creemos que es un pedazo de piedra, como mucho una planta, ¿no? Yo he visto a veces en algunos lugares cómo la gente lo pisa, lo estropea, lo machaca. Y es una pena, como tú decía Joana, que subiendo solamente 2 grados, todo eso se puede ir y perder lo que es como uno de los tesoros que tenemos en este planeta, ¿verdad? Sí, de hecho cerramos el libro con la Gran Barrera, y porque pensamos que es muy simbólico, como decía ahora Joana, ¿no? Piensa que no tenemos la conciencia precisamente porque son partículas, o sea, son seres muy pequeñitos que al asociarse, si tú los ves aisladamente, no te dicen nada, son cualquier cosa, pero cuando empiezan a asociarse conforman esa maravilla de más de 2.000 kilómetros que se extiende a lo largo de toda la costa este australiana. Entonces, como símbolo de si nos juntamos todos, podemos conseguir cosas que sean muy hermosas y defenderlas juntos, creo que es un broche bastante significativo de cuál es un poco la intención del libro, ¿no? Hay una parte
en la que hay esa denuncia que sin duda existe, porque estos animales, los que están vivos todavía, pues están pasándolo algunos de ellos bastante mal y otros pues ya han sido directamente extinguidos, pero a la misma vez hay muchas historias ilusionantes y que incluso pasan por los propios animales míticos, como sería el Tsuchinoko en Japón, que te demuestra cómo una sociedad, si se junta, de repente puede poner incluso recompensas para encontrar a un animal que no van a encontrar nunca porque es mítico, pero sí que está dentro del imaginario de esa sociedad y va a permitir que personas se muevan hacia la montaña a buscar algo que no existe, pero porque creen que es necesario cultivar esa idea de conexión con el exterior, ¿no? El libro se llama Animales Invisibles y si os parece vamos con algunos de ellos que hacéis algún tipo de estudio en el libro. El monstruo del lago Ness, por ejemplo, Nessie. ¿Eso existe o no existe? Luego nos vamos con otros más cercanos quizá, pero vamos a hablar de mitos. Pues a ver, existe para los escoceses y existe para los que no somos escoceses, pero que realmente pues también nos gusta desde ver una película de Star Wars a ver una película, pues yo que sé, una serie de Star Trek. Es decir, que creer en las ficciones o en los mitos no es malo, es genial. Pero ¿qué ocurre? Que ya veréis que dentro del libro todo lo que son los animales míticos hemos especificado, para que no hubiesen confusiones, que es sin evidencia científica. Como aquí me toca un poco el papel del aburrido, del científico, ¿no? He de deciros que los científicos no tenemos ninguna ansia de negar los mitos o las leyendas, pero sí que es cierto que hemos de especificar en un libro como el nuestro que esos animales invisibles son invisibles desde el punto de vista científico, no tenemos ningún tipo de constancia, pero sí que están presentes en la cultura humana, en nuestras tradiciones. Y ahora que estábamos hablando, antes Gaby hablaba de cómo estamos dejando que desaparezcan, por ejemplo, razas ganaderas, ¿no? Pues del país. Lo que estamos permitiendo también en pleno siglo XXI es que desaparezcan culturas y tradiciones, lenguas, etcétera, que son las que conservan a esos animales vivos. Por ejemplo, los Hadzabe. Ahora hablamos del monstruo del lago Ness, pero los escoceses intentan mantener esa tradición. ¿Y qué ocurre? Que los Hadzabe, que es un pueblo cazador-recolector de Tanzania, donde creen en un animal como el sicayo, que es medio humano, medio elefante, es la gran metáfora de cómo ellos, que son un pueblo que está desapareciendo culturalmente poco a poco, porque solo quedan unos 400 viviendo en su hábitat natural, en pequeños grupos de 20, a la vez están asociándose con un animal como el elefante africano, que debido a un repuntamiento de la moda estúpida del marfil, pues el elefante ahora en África vuelve a estar otra vez en peligro. Se había recuperado en los años 80-90 y ahora volvemos otra vez a una caída del número de elefantes en África debido pues a un repuntamiento, ya os digo, de la caza, ¿no? De este animal. Por lo tanto, ahí veríamos el sicayo medio humano, medio elefante, que está representando a dos animales, a los humanos, en concreto una cultura que está desapareciendo ante nuestros ojos sin que nosotros hagamos nada, y un animal a nuestros hijos o nietos le tendremos que decir un día que solo podrá ver en museos porque nosotros no supimos mantenerlo vivo, ¿no? Es decir, que flipamos por ver un dinosaurio vivo y nos recurrimos al cine como el Jurassic Park, pero en cambio no somos capaces de hacer que jirafas, elefantes, gorilas se mantengan en un estadio pues de buena conservación, porque ya os digo, están a punto de desaparecer muchos de ellos en pocos años. Hablaremos después de esos animales más cercanos. Vamos al mito 3, os pregunto, porque tenemos poco tiempo. Chupacabras, Nessie y Bigfoot. ¿Existe o no existen? ¿O no existen? Bueno, existir son míticos, están en nuestras cabezas, y una parte importante de Animales Invisibles es que existen en nuestra imaginación. De hecho, buena parte de toda esta idea la provoca el Yeti, en cuanto que a partir de una historia que tiene que ver con un zoólogo que es Jordi Magrané, que se va a buscar
al Yeti, al Hindu Kush, y después en su momento yo me fui a buscarlo a él, y el propio Jordi está también haciendo sus pesquisas pues desde hace un tiempo, hay varios Bigfoots, ¿no? De varios Yetis, Barmanús, llamados cada uno en su lugar de una manera diferente. Lo que descubrimos es que como existen dentro de las cabezas de las personas que están viviendo en ciertas regiones, existen en la realidad, de tal manera que tú puedes... Hay un momento muy curioso, por ejemplo, en un documental en el que aparece Jordi Magrané, en el que él era muy buen dibujante y enseña... tiene como una constelación de 30 dibujos que ha hecho del presunto Yeti, y se lo enseña a diversos personajes, a diversos pastores de las montañas, en lugares distintos y desconectados los unos de los otros. Y es emocionante, de verdad, cuando ves que todos señalan al mismo dibujo que ha hecho, ¿no? Entonces eso quiere decir que existe ese personaje, lo hemos dibujado a base de palabras o incluso a veces de verdad, y entonces todos esos chupacabras, Nessie, están en nuestra imaginación, y lo que sirven sobre todo el animal invisible es para explicar todo lo que lo rodea, que es la geografía, cómo, si se come o qué es lo que se come. Sería el equivalente, decimos, de lo que sería el muerto a la novela negra, es el animal invisible al género de viajes. Algo que te permite un hilo argumental que te va a permitir desarrollar todo lo que rodea a esos animales, ¿no? Sentimos ahí también otro coleguita que nos ladra por la noche. Que suena por ahí. Sí, bueno, eso el culpable soy yo, que estoy en medio de la calle y ahora me he encontrado una pelea de perros, no os preocupéis. Vale. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con un montón de amigos, compañeros, hablando de ciertos animales invisibles. Dejemos los animales míticos y vayamos a algunos que son invisibles, quizá porque quedan pocos o porque están muy bien escondidos. La danta quizás sería alguno de ellos en Venezuela, Gaby, o quien queráis entrar. Bueno, esto se lo pasaría a Gaby, porque Gaby es el que casi se nos lo comen allí los mosquitos buscando el danta. Sí, bueno, no, la danta es un animal que es muy importante en Venezuela. De hecho, cuando llegas a Caracas te encuentras a la reina María Lionza, que es clave en el imaginario venezolano, cabalgando a una danta. Y sin embargo, sirve para explicar, por ejemplo, esto que decimos que a partir del animal puedes hablar de muchas cosas, pues cómo la gente en la situación extrema en la que está el país ahora mismo, muchas de ellas pasando hambre, pues están comiendo a la danta, ¿no? Pues salen a cazarla. ¿Qué es una danta? ¿Qué es un una ciervo? Danta es un tapir. Un tapir. Es un tapir. Y entonces, bueno, pues a partir de la búsqueda del tapir, además, pues se pueden dar circunstancias maravillosas, como la que se dio con nosotros, que fue al llegar allí, pues de repente un terrateniente que era propietario de una reserva natural, pues piensa que vale la pena ir con nosotros a buscar a la danta. Y entonces tiene que establecer contacto con la gente, los maduristas, los chavistas que están allí y que no lo ven con muy buenos ojos, ¿no? Pero de repente como que dice, venga, vamos a ello. Empieza a involucrarse, llama a un rapero del pueblo y a su amigo para que hagan un vídeo con nosotros, se pueden hacer el vídeo, él va con guardaespaldas y entonces montamos una especie de caravana de todoterrenos con los cámaras, los guardaespaldas y él y su secretaria, a la que finalmente se van a unir los del ayuntamiento, que son todos chavistas, para ayudarnos a ir a la gran fiesta en la cual la danta es también muy protagonista, que es el día 12 de octubre, Día de la Raza, que lo llaman allí, y que hacen una gran fiesta con gente que todos ellos, bueno, eso es un tipo de perfil de persona pues que no tiende a simpatizar con el dueño de la reserva natural, y sin embargo la danta permite que todos se junten en un momento en el que la política queda al margen y el animal preside la situación, ¿no? O sea, hay historias muy bonitas vinculadas a estos animales. Qué bien. No tenemos mucho tiempo. ¿La saola o el saola? ¿Qué es esto de saola? Es un animal que no conocía.
Bueno, aquí sí que lo que podemos hacer es que el Saola, como Joana la tenemos aquí, sí. Yo creo que consiguió darle una belleza en la ilustración perfecta y no sé, ¿qué nos podrías decir, Joana, del Saola? No sé, mira, yo puedo decir que muchos de estos animales ni los conocía y he aprendido un montón pintándolos, informándome y bueno, me parece muy inquietante que haya esa especie de cabra salvaje en medio de la selva, ¿no? Podríamos definir así, Jordi, porque tampoco soy experta, pero bueno. Bueno, cabra no, pero eso es más un bóvido y tal, pero bueno, bóvido, pero sí, más bien. Bueno, pero tiene como unos cuernos, ¿no? Así, sí. Y me pareció, no sé, claro, yo como ilustradora buscaba referentes, porque claro, si no conoces la especie necesitas referentes fotográficos, había poquísimos, es que creo que había 3 fotos y no sé, pensaba que teníamos todo más descubierto, ¿no? Los humanos, ¿verdad? Y controlado, y es un animal mágico, es como una aparición, ¿no? Y intenté captar este momento viajando a través de formas y colores. Muy logrado, muy logrado. Decirme otros 2 animales así invisibles que estén ahí vivos y perdidos en esos lugares del mundo. Pues bueno, yo si queréis me gustaría sacar a colación el gorila, ¿no? El gorila de montaña, que es uno de los animales que quizás tenemos todos más presentes a nivel fotográfico, ¿no? Y a nivel de documentales, pues de Dian Fossey, y además fue uno de los animales más estudiados por parte de mi mentor, de mi profesor, ¿no? Jordi Sabaté-Pi. Pero ¿qué ocurre? Que a veces cuando vemos muchos estos animales en documentales, en fotografías, nos pensamos que están ahí, que no hay peligro, ¿no? Que es fácil verles. Incluso cuando vamos a Uganda o a Ruanda a ver gorilas de montaña, normalmente cuando vamos en pequeños grupos, ya sean científicos o cuando va la gente a nivel turístico, se va de una manera muy controlada, se va en grupos pequeños y es pocas las veces que no los llegas a ver, porque los traqueadores van a primera hora de la mañana, ya saben dónde están y se les puede ver, lo que pasa es que a veces hay que andar hasta 6 horas de camino, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como la gente los acaba viendo, se cree que eso no está en peligro. Y sí que están en peligro, porque los corredores naturales en la mayoría de países ya no existen. Ya antes los gorilas de montaña contactaban por varias zonas de África. Ahora están recluidos como en reductos ecológicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los gorilas muchas veces han visto cómo se reducía su terreno por las plantaciones humanas, la ganadería, etcétera, suben a mayor altitud y son muy sensibles a las enfermedades pulmonares y por lo tanto tienen mortandad por ahí, pero también tienen la mortandad provocada por la consanguinidad. Cuando nos dicen que ha aumentado el número de gorilas de montaña, nos ponemos muy contentos, pero imaginaos que nosotros solo nos reprodujésemos los de un pequeño pueblecito de una pequeña montaña, pues que llegaría un momento que tendríamos una consanguinidad tan terrible que podríamos llegar a morir por eso, ¿no? Por lo tanto, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos y muchos otros primates son claves para entender que hoy en día más del 80% de las especies de primates del planeta, y diría que incluso el 90%, están en verdadero peligro de extinción. Por lo tanto, este libro llega como una llamada de decir, bueno, no de concienciación, no de dar mensajes estos así en plan panfletarios, pero sí como de llamarnos la atención, gracias a las ilustraciones de Joana, de que realmente eso que ves ahí, como no corramos, se puede extinguir rápidamente. Casi para terminar quiero hablar de otro bichito, otro animal que tenemos cerquita, casi invisible, las abejas, que tienen un papel súper fundamental y que están corriendo un peligro tremendo en nuestro país y en el mundo. Sí. Pensad que nosotros respiramos gracias a los pulmones naturales. Respiramos la atmósfera, evidentemente, pero esa atmósfera depende de nuestras plantas, de nuestros bosques. Esas plantas, esos bosques necesitan una polinización y esa polinización viene a través de los insectos polinizadores. Pensad que de abejas conocemos la abeja de la miel, iba a decir una marca, pero conocemos las de la miel y realmente esa es solo una especie. Hay muchísimas especies de abejas, por ejemplo, que son solitarias, que son las responsables del 80% de la polinización de las plantas en todo el planeta. Si esas junto con los insectos polinizadores desaparecen, porque la gente ve un insecto y le pega un cachete y lo chafa, ¿no? Pues si desaparecen todos esos insectos, nos encontraremos que se acabarán nuestros bosques. Es algo tan matemático como eso, aunque por eso decimos muchas veces, Gaby, yo y Joana, que la conservación de los animales no pasa por una razón únicamente ética o romántica o bucólica, sino pasa también por una cuestión que podríamos decir de puro egoísmo. Si el capitalismo dice, oye,
tenemos que buscar soluciones, pues los científicos tendríamos que decirles, y los que hacemos estos libros, de que, oye, ni que sea por egoísmo, protégelo, porque si no es que nos quedan 4 días, ¿no? Como civilización, y realmente queremos que esto pase a nuestros nietos y a otras generaciones, no que se acabe para solo usufructo de 4 privilegiados, ¿no? Alguien decía que tenemos un planeta prestado de nuestros hijos y que debemos de cuidar. Os tengo que despedir, os doy las gracias por haber dado voz e imágenes de estos animales invisibles para que podamos verlos y por la concienciación que eso supone. Johanna, gracias. Forma de contacto contigo por si quieren ver más tu trabajo. Conmigo, mira, me pueden buscar en Instagram, Johanna_Santamans, o si ponen en Google, pues aparecerá todo tipo de cosas como mi web y imágenes. Gracias, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Gaby, para ti, ¿a dónde se te puede conectar? También te agradezco el trabajo, enhorabuena por ese libro que habéis hecho los 3. ¿Forma de contacto contigo? Pues mi Twitter no me acuerdo, creo que es Gaby Martínez. Y Instagram diría que es Gaby Martínez Boy. Vale, si no, que te busquen en Google, ¿no? Que apareces por ahí lleno de animales por ahí, invisibles. Por ahí estaré, sí. Perfecto. Jordi, ¿tú, tu forma de contacto? Pues mira, en Instagram me pueden encontrar por Jordi Serrallonga, en Twitter Serrallongaj, y me pueden encontrar, y como están encargando de llevar la cosa esta de los invisibles telemáticos, pues tenemos el Animales Invit, que es nuestro Twitter, pero sobre todo en Instagram estamos en animales_invisibles. Gracias a los 3, insisto, por haber dado voz a estos animales invisibles y por todo lo que de concienciación significa. Que sigáis viajando, que sigáis escribiendo, que sigáis mostrándonos el mundo. Muchas gracias por darnos ahí visibilidad en vuestro programa. Gracias a los 3. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta prontito. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio. Extraños animales y seguimos camino. Nuestro destino ahora, un lugar donde, según dicen, hace 60 años hubo diversas apariciones, entre otras la del Arcángel San Miguel y de la Virgen María. De ellos vamos a hablar tras esa introducción. Viajamos al norte, hacia un lugar enigmático, un enclave donde, según cuentan, se apareció la Virgen. Su nombre, Garabandal. Entre 1961 y 1965, 4 jóvenes en edad escolar, Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Manzón, sin relación de parentesco, afirmaron haber presenciado apariciones del Arcángel San Miguel y de la Virgen María. Según su testimonio, el primero preparó a las muchachas para la posterior aparición de la Virgen María, ocurrida el 2 de julio de 1961. Durante cerca de 2000 sesiones se grabaron multitud de fenómenos extraños. Fenómenos como levitaciones y demostraciones de fuerza. Viajemos hasta el lugar para conocer algo más de todo este enigma. Hace 60 años, como pasa el tiempo, ocurrió un suceso increíble en una localidad perdida en Cantabria. Hasta allí nos vamos para hablar con un experto, Fran Renedo, un compañero nuestro. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Miguel, encantado. Igual de que estés aquí con nosotros. Y te decía que prepares los sobaos y demás cosas ricas de la tierra, ¿vale? Que vamos enseguida para allá. Ya lo sabes, que no hay problema. Fran Renedo es investigador, escritor. Tu último libro, estuvimos hablando de él, ¿cuál era? Recuérdamelo. Pues fíjate, acaba de salir uno que además vamos a presentar aquí en la Feria del Libro de Torrelavega, que se llama De Potes a Santoña y que, bueno, quizás no tenga nada que ver con el misterio, o tal vez sí.
y bueno, sobre todo es una temática más etnográfica, costumbrista, pero que bueno, está repleta también de leyendas y historias que, quieras o no, también poseen su misterio, Miguel. Seguro. Algo prodigioso sucedió hace 60 años. El otro día, hace 2 o 3 días, hablaba con gente de Cantabria y no sé cómo salió este asunto, y me decía, pero en Cantabria ha habido apariciones. Es conocida en muchas partes del mundo, pero hay mucha gente de Cantabria que no conoce que en dónde exactamente hubo una aparición increíble. Cuéntanos. Pues fíjate, me atrevería a decir además que es una de las apariciones supuestamente marianas más importantes del mundo, ¿no? Junto a las más conocidas como pues Fátima, Lourdes, La Salet, etcétera, ¿no? Ocurrió en el año 1961 una remota aldea en lo más profundo de Cantabria, en la provincia de Santander en aquellas épocas, pues como te digo, más profunda, más rural, ¿no? Donde en verdad llegar allí ya era toda una odisea. Una aldea que se halla en la parte central de Cantabria, en el Valle del Nansa, y que a partir del pueblo de Cosí, donde se toma el cruce para llegar a esta población, pues en aquellos años verdaderamente, como antes se decía, era muy complicado llegar. Discúlpame un segundo, si ahora es difícil, me imagino cómo sería hace 60 años. Serían caminos para ir con mulas, ¿no? O con carros, no habría carretera ni nada. Exactamente, Miguel. Imagínate que los testimonios contemporáneos de aquella época hablaban de que incluso en días de lluvia o de nieve, que por aquí, por estas fechas y por estas latitudes, por esas fechas de invernales y por esas latitudes, pues eran verdaderamente prácticamente caminos impracticables, ¿no? Como decían, que con los elementos primordiales para llevar a la aldea, las mulas y los caballos y los burros, pues daban incluso con la panza en el barro, para que nos hagamos una idea del lugar tan apartado y tan abrupto que representaba Garabandal en aquellos años. Un lugar apartado al pie de un monte, ¿no? Un monte sacro. Sí, Peña Sagra, Peña Miguel. Sagra. Ya de por hecho el lugar ya tiene connotaciones mágicas, ¿no? Simplemente ese nombre que se hunde por milenios en la historia de los cántabros y que ya desde aquellos antiquísimos años se tenía noticia de que los cántabros lo tenían por un lugar especial. Imagínate, aquellas antiguas tribus, era un lugar propicio para tomar los augurios. Existe cercano el pozón de Peña Sagra, que supuestamente los cántabros recibieron una especie de segures, una especie de hachas sagrados que cayeron del cielo. Qué curioso, Miguel. Y que a partir de entonces ese lugar, como te digo, emblemático, les servía para tomar los augurios a la hora pues de establecer la lucha con una tribu vecina, para recoger las cosechas, etcétera, ¿no? Justo en ese lugar también, la vertiente que da para la zona de Liébana, no debemos olvidar que existe la Ermita de la Luz. ¿La Ruta de la Luz? La Ermita de la Luz, Miguel, que también tiene una historia apasionante de cómo, pues, estamos hablando de la Edad Media, a una pastorcilla se le aparece una suerte de ser luminoso que le aconseja, bueno, que lo adoctrina a nivel espiritual, a nivel, pues como no, iba a ir a la vertiente más religiosa que podamos imaginar y a los conocimientos que tenían por aquella época, ¿no? Y que se va a erigir esta Ermita de la Luz que a la postre iba a representar la patrona de todo el Valle de Liébana y a la cual tiene mucha devoción en esa tierra, Miguel. Es decir, Fran, que ya desde antiguo la zona era especial, mágica, sagrada para muchos. Y incluso en la actualidad alguien me contaba, gente muy relacionada con el misterio en Cantabria, que seguían habiendo sucesos muy extraños alrededor de Peña Sacra, viendo luces, viendo seres luminosos, seres muy altos. La fenomenología continúa, ¿verdad? Sí, la fenomenología continúa y, como bien dices, hay muchos testimonios de avistamientos de objetos luminosos por aquella parte, incluso en las épocas de las apariciones, quizás esta corriente religiosa que llegó a tomar estos acontecimientos enigmáticos ocultó, ¿sabes?, todo este tipo de fenomenología que las mismas niñas dieron en sus diarios íntimos, en sus diarios personales, pues buena fe de ello, ¿no? Tanto Jacinta como Conchita aludía a diversas esferas que se presentaban cuando esos supuestos personajes que ellas veían, pues aparecían, ¿no?, cuando entraban en esos famosos
trances. A mí sabes que me gusta más hablar de trances que de éxtasis, ¿no? Porque éxtasis quizás es ponernos ya de parte de algo espiritual, ¿no? Cuando no sabemos a ciencia cierta qué era eso que sufrían estas chicas, que quedaban totalmente catatónicas, totalmente una especie de anestesia profunda, totalmente ajenos a los estímulos externos, y que cualquier oyente hoy en día puede verlo, puede verificarlo a través de las grabaciones, por ejemplo en la plataforma YouTube, donde aparecen estas antiguas grabaciones de cine con las niñas en las famosas marchas estáticas, ¿no? Caminando hacia arriba, hacia debajo. Tú conoces bien esos parajes, Miguel, ¿no? Como es la Calleja, que prácticamente es un torrente de piedra, y que ya con los 5 sentidos puestos en ellas cuesta incluso ascender y descender por ese camino, por esa famosa Calleja, Miguel. Ocurrían cosas extrañas en la zona, y de repente en ese lugar apartado de Cantabria, en el último pueblecito casi perdido de la montaña, se aparece la Virgen o se aparece algo. ¿A quién se aparece? ¿A 3 videntes o 4? Sí, eran 4 niñas, eran Conchita, Mariloli, Maricruz y Jacinta, cuando justamente el 18 de junio de 1961 se encontraban, y aquí tenemos que hacernos una idea también de las ideas de la religiosidad tan arraigada que poseían el pueblo, como era habitual, por esos pagos y por aquellas fechas. Están cometiendo una inocente travesura, que era robar las manzanas de una huerta cercana del pueblo, y cuando estaban comiendo estas manzanas, pues les da por pensar, ¿no?, que el demonio estaría contento y que ellas eran pues muy malvadas, etcétera, etcétera. Creo que es la candidez de unas chicas, ¿verdad? En ese momento, a sus espaldas estaban sentadas a esta calleja que hemos descrito y que asciende al lugar de los pinos, que iba a ser unos escenarios pues primordiales en estas apariciones. Sienten lo que ellas describieron como un enorme trueno, una fuerte detonación, que a continuación acompañó de un fuerte fogonazo, un relámpago, y que de repente las niñas iban a entrar en el primer trance de otros tantos que iban a durar durante esos 4 años que duraron las apariciones, desde el 71 hasta el año 1965. Este primer trance, Miguel, dura unos escasos segundos, y a las niñas, sobre todo a Conchita, solamente se le escucha decir el ángel. Salen de ese estado, como te digo, catatónico, muy excitadas, llorando, muy nerviosas, y bajan al pueblo. Lo primero que encuentran es a su profesora, a su maestra, doña Serafina Gómez, y que al ver el estado que traían las niñas, pues la verdad es que no sabía cómo explicar, ¿no?, aquello que contaban, que habían visto un ángel. Fíjate tú qué disparate. Entonces ella la remite a don Valentín Marichalá, al párroco, y este buen cura, este hombre, al comentar y al ver el estado también que traían las chicas y lo que comentaban, ¿no?, pues también les sobrepasaba todo aquello que contaban. Pero fíjate tú de qué manera esta historia, como otras tantas que también podemos analizar en la génesis de Fátima, como te decía antes, la Salet, él habla de, ¿qué habéis visto? Un ser de pequeña estatura rodeado de luz, que lleva también algo en las manos que da fuertes fogonazos. Y este buen párroco, y no decimos esto con maldad, sino que el hombre intentaba buscar una explicación que mejore como viniera a su misma vocación, ¿no?, a su misma profesión. Y se anda, pues seguramente, como era tan pequeño, seguramente que era un ángel, y seguramente si eso que llevaba, que le daba cierta luminosidad en las manos, sería una espada. Y si es un ángel y una espada, seguramente que es el arcángel San Miguel. A partir de entonces, todo esto, como te digo, se iba a interpretar como una aparición mariana, con la aparición de personajes vinculados, como no iba a ser de otra manera, a la iglesia judeocristiana, Miguel. No podía ser de otra manera. Digo que no podía ser de otra manera que pareciera el arcángel San Miguel por ahí. Eso. Lo curioso de la historia, ya has hecho un resumen, hemos hablado algunas veces de este asunto, hemos estado allí incluso cuando ha habido acontecimientos increíbles con compañeros, y lo extraño es eso, que las niñas eran capaces de subir y bajar con los ojos cerrados, incluso de espaldas, incluso descalzas, en ese trance que tú decías, a esa zona de los pinos, donde después del arcángel se apareció alguien más, ¿no? Sí, parece que este arcángel iba a ser el personaje, el ente, que iba a dar pie a una aparición, si diríamos, de mayor categoría, ¿no? Ellos anuncian, o queremos pensar que así, según decían los mensajes de las niñas, anuncian la aparición en unos pocos días de lo que iba a ser la Virgen María. Pues todo un honor para ellas y toda una experiencia, imaginemos, ¿no?, la experiencia mayor del mundo. A los pocos días, como te digo, aparece supuestamente ser tenido por la Virgen María,
y a partir de entonces iba a desencadenar la llegada masiva a aquel pueblo sin ningún tipo de infraestructura, Miguel, sin ningún tipo pues de construcción que pudiera acoger a todas estas gentes enfervorizadas, esta gente sugestionadas que llegaban, algunos sí, ¿verdad? Escépticos, ¿no? Deseando, bueno, pues descubrir el engaño que para muchos representaba aquella parafernalia, ¿no? Una broma de las niñas que se les escapó de las manos y que no pudieron parar. Pero claro, cuando llegaban allí veían el estado catatónico, el estado que presentaban las niñas, como por ejemplo en épocas invernales, Miguel, las niñas presentaban el aspecto cuando entraban en trance de la cabeza hacia atrás, los ojos perdidos en el cielo, sin ningún tipo de reacción a estímulos externos, cómo le caían los granizos en los ojos totalmente abiertos, no reaccionaban, había médicos que las pinchaban ligeramente, tampoco reaccionaban hasta que se les pasaba el trance. Claro, ellos ya cambiaban la forma de parecer o la forma que tenían predeterminada, ¿no?, de entender aquello, y decían que, bueno, aquí ocurre algo. Eso no hay duda, no quepa duda que aquí ocurre algo. Incluso, fíjese, el doctor Bullón, don José Luis Bullón, que fue el primer médico, el médico de cabecera que atendió a las niñas, era el titular de la zona del Nansa y que desde niñas, desde bebés, había atendido a las familias de estas jóvenes, pues decía que, claro, él las tomaba allí, el pulso, las tomaba diversos análisis, y él no comprendía en aquella época cómo podían entrar en ese estado catatónico que causa, les hacía solamente a ellas de manera instantánea y las cuatro a la vez, Miguel. Para este galeno, claro, un tanto con su vista científica, decía que, bueno, totalmente se oponía que era una aparición mariana, cualquier tipo espiritual, sino que él creía que cuando se descubriera por qué las niñas entraban en este estado tan alterado, pues se iba a acabar el misterio garabandal, claro. Fran Renedo nos está haciendo un resumen de ese increíble fenómeno que sucedió hace 60 años en Garabandal, una de las apariciones más importantes. Llegaron los americanos. Yo cuando estuve allí veía, yo creo que más americanos que españoles, un montón de americanos al sonido de esa aparición, ¿verdad? Sí, bueno, en Estados Unidos la verdad es que se creó gran expectación, sobre todo de la mano de Giulio Mangino, que era un emigrante italiano que había ido a Estados Unidos a buscarse la vida y que la verdad es que triunfó, ¿no? Formó gran fortuna y que tuvo la desgracia de sufrir un accidente en uno de los trabajos que tenía al principio de su periplo por Estados Unidos, como te digo, y le reventó un neumático en la cara, le dejó ciego, le dejó unas taras importantes, y como gran creyente acudía sobre todo a su país de origen, a Italia, y era gran amigo de el padre Pío Pietrelcina. Entonces, el padre Pío, que también, el famoso estigmatizado, que también se suponía, o también él afirmaba que tenía las visiones de la Virgen María, se le presentaba a él, le comunicó a Giulio Mangino que en el norte de España, en la provincia de Santander, estaban ocurriendo en ese momento unas apariciones marinas que eran verdaderas, porque la mismísima Virgen así se lo había comunicado a él personalmente. Pues imagínate, Giulio Mangino, con esa fe que tenía, esa religiosidad también tan arraigada, se presenta aquí en Garabandal y intenta conocer a las niñas, por supuesto que lo hace, intenta conocer todos los pormenores de este caso, y él se erige como uno de los defensores y uno de los divulgadores de lo que llamaron la verdad de la Virgen María del Carmen de Garabandal, del Monte Carmelo. Bien, se funda una asociación, Garabandal Center, con sede en Long Island, y a través de este enclave pues dan a conocer a todo el mundo, y aquí esto no es ningún tipo de exageración, Miguel, a todo el mundo, a todos los países, con sedes y con unas ediciones periódicas, todo lo que está aconteciendo en Garabandal. La verdad es que hoy en día, Miguel, y para finalizar, como dices, que andamos mal de tiempo... Te iba a preguntar qué pasa ahora, qué opina el pueblo, cómo está la situación 60 años después. Sí, pues mira, yo creo que hay cierta decepción. El pueblo, tenemos que hablar de tres garabandales. Uno es el garabandal objetivo, la gente del pueblo, la gente oriunda de allí, que apenas ya queda nadie, y que, bueno, para mí representaron a una gente más noble y más buena que he conocido, ¿verdad? Por un lado, que ellos mismos se sintieron sorprendidos por aquellos hechos tan extraordinarios. Luego tendríamos que ver el garabandal religioso, Miguel, la interpretación que, como ocurre en otro tipo de apariciones marianas dentro de estas problemáticas, pues acontece, ¿no? Una interpretación religiosa de esos hechos extraordinarios. Y luego estaría el garabandal lucrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaría el garabandal, pues hablamos de garabandalistas, gente que
vienen con unos intereses pues que para nada yo creo que son blancos o son benévolos, ¿no? Y que lo que buscan son sus propios intereses, como te digo, intereses que van desde lo económico, por supuesto, lo político, ¿sabes? Y hasta incluso pues a nivel de adoctrinar a ciertos sectores religiosos que no son para nada ortodoxos y que poco a poco han creado pues unos seguidores que, la verdad, no se tiene bien claro el fin que persiguen, Miguel. Eso es lo que lo diría. Yo creo que hoy, en general, hay cierta decepción, porque fíjate tú, ni el aviso, ni el milagro, ni el castigo que profetizaron en esos famosos mensajes que fueron los de Garabandal, ni otros detalles, como por ejemplo que decía que cuando se produzca el milagro iban a estar las 4 niñas juntas, a pesar de que sus vidas las hubieran alejado, ¿no?, a nivel geográfico por todo el mundo, pues eso tampoco podemos contar con ello, porque por desgracia Mariloli, una de las videntes, una de las supuestas videntes, pues ha fallecido hace unos años, ¿no? Pero claro, todo el mundo para eso tiene su explicación, ¿no? O sea, tiene su razonamiento. Dicen que, bueno, aunque no esté presente entre nosotros, seguramente el día que se produzca el milagro, Mariloli estará junto a nuestra Madre en el cielo y también podrá contemplar pues este hecho tan formidable. Yo creo que hay consuelo para todos, y yo creo que para concluir lo que me decía el doctor Bullón, una frase bastante, como te decía antes, concluyente, ¿no? Que se puede pasar fácilmente de ser creyente a ser crédulo, que mucha gente está deseando ser engañada. Un repaso por ese fenómeno extraordinario que ocurrió en Garabandal, visto 60 años después con todas sus facetas. Para terminar, hay quien dice que hay una extraña energía también, no solamente esta energía blanca, bonita, de los arcángeles y de esos seres desde el punto de vista de la Iglesia, o de esos seres espirituales desde otro punto de vista, sino hay gente que dice que cuando va por los pinos siente algo extraño, como si la presencia que allí hubiera no fuera tan bonita. Exacto, Miguel, y hay muchas, son muchas controversias y muchas contradicciones, ¿no?, a la hora de llegar allí personas, incluso, ya te voy a decir que ya no sugestionadas, sino que casi desconociendo prácticamente lo que ocurre. Hay personas que se sienten con una paz interior tremenda, una sensación muy benévola en aquellos lugares, en Los Pinos sobre todo, que la verdad es que es un lugar cuya visita simplemente por la belleza del paisaje pues merece la pena, Miguel. Y hay otras, como bien dices tú, que perciben cierto malestar hasta el punto de no poder permanecer allí mucho tiempo, pues incluso vómitos, incluso un malestar en el cuerpo que les hace bajar rápidamente al pueblo, incluso alejarse del lugar. Son hechos muy contradictorios, unas controversias muy grandes entre los diversos testimonios, y que nosotros, por ejemplo, en el libro El Enigma Garabandal de la editorial Almuzara, analizamos en la última parte del libro todas las posibles hipótesis que puedan acontecer, y una de ellas no se descarta eso, que posibles fuerzas telúricas que no fueran del todo pues positivas puedan alterar el lugar y pueda llegar a sentir ciertas personas diversas alucinaciones o diversas experiencias dentro del mundo espiritual, como ocurre además en otros lugares tenidos por sagrados. Y sea lo que sea, San Sebastián de Garabandal, ahí en Cantabria, merece la pena una visita este verano o en cualquier otro momento, ¿verdad, Fran? Eso es sin duda. El paisaje solamente, como antes te decía Miguel, merece la pena, y sin duda podemos disfrutar en aquellos parajes de unos cuadros idílicos, ¿cómo no? Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo, Fran? Pues a través de Facebook, como no, el Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrando, y si no, poniendo simplemente mi nombre por Google, pues ya aparecerá todos los trabajos que hace este humilde servidor. Como has dicho, el Rincón de los Libros de Fran Renedo, ¿no? El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi, eso es, Miguel. Perfecto. Vete preparando los sobaos, que vamos para allá a darte un abrazo. Cuando quieras, ya sabes que están reservados. Nos vemos prontito, gracias. Hasta prontito. Un abrazo, Miguel, gracias.